Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petraz, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Yo tengo el gusto de tener conmigo a una gran periodista venezolana, una gran escritora, una gran analista político. Se trata de Ángela Sago, a quien, bueno, de verdad tenía mucho deseo de traer este programa, precisamente Ángela, por la coyuntura que está viviendo Venezuela. En principio, bienvenida. Gracias, Vilma. De verdad que te agradezco esta oportunidad. Además, conocer otro sector del mundo de la televisión de acá de Florida. Pues. Sí, este es un programa dedicado, bueno, se llama Temas de Mujer. Está dedicado a todas estas mujeres luchadoras que hay en el mundo. Y tú eres un emblema para nosotros en ese sentido. Has sido una mujer que ha dado la batalla por la democracia en Venezuela, una batalla principista, una batalla también de alma, por recuperar el alma de Venezuela. Venezuela vive momentos muy difíciles, Ángela, y bueno, uno cuando lo dice se conmueve, por ejemplo, de ver a nuestros hijos, y como decía yo recientemente, a los hermanos menores de mi estudiante, porque son muchachos muy jóvenes los que están en la calle, muchos de ellos. Han habido ya muchas víctimas, y no solamente víctimas que han muerto, sino también heridos, personas que están en situación de detención, personas que están en situación de presentación tras haber sido detenidas. Es una cosa realmente triste. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Bueno, primero, realmente la participación de los jóvenes es fundamental en cualquier proceso de cambio. La verdad que en los 14 años que se ha enfatizado la situación crítica y problemática de nuestro país, el movimiento estudiantil apareció en momentos estelares, en el 2007 y ahora. En los primeros años del caos del mundo del Chávez, porque a mí no me gusta decir chavismo porque él no es ningún filósofo para que uno lo hable como chavismo, ¿no? Del proceso mal llamado revolucionario. No contamos con un movimiento estudiantil cuando el 11 de abril una rebelión civil sacó a Chávez Frías del poder. Esa es la verdad de lo que sucedió el 11 de abril. Y después, lamentablemente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, catalogaron esa rebelión como de golpista, una cosa insólita. Ellos reescribieron la historia. Sí, te cambiaron completamente la historia, te señalaron a esa población civil que se movilizó, no solamente en Caracas, se movilizó en toda Venezuela, hasta en Margarita se movilizaron ese 11 de abril en función de sacar a Chávez del poder porque estaba violando el Estado de Derecho y la Constitución, y ese derecho es internacional, ese no es derecho nada más de la Constitución venezolana. Bien, ahora, afortunadamente, porque yo sí considero que ha sido una fortuna para nuestra nación, apareció este movimiento que yo creo que se viene gestando desde hace tiempo, como se gestan esos movimientos serios, pues. Y era lógico que estallara, porque tú no puedes tener una población de un país como era nuestro país, un país pequeño, de una población de 30 millones de habitantes ahora, un país que es el cuarto país productor de petróleo, por lo tanto no era posible que fuera un país donde existiera miseria, ni cola para conseguir comida, ni problemas de salud, ni problemas de educación, no debería haber existido. Lamentablemente se venía desarrollando de gobiernos anteriores una situación de esa, pero nunca tan aguda como la que creó el proceso de Chávez Frías. Eso es lo que llama la atención, porque yo sí creo, como tú misma lo estabas señalando, que esto es un estallido en los cuales los jóvenes se vuelven voceros de la desesperación de una población. De la familia completa. De la familia, exactamente, que ven a sus madres haciendo colas de 9 horas para adquirir bienes básicos, y no solamente en un lugar, en muchos lugares. Que ven a sus padres acorralados, muchas veces con sus negocios que han sido saqueados precisamente por orden del gobierno, que ven que su familia ha sido diezmada porque muchas de ellas o han muerto algunos de ellos, producto de la violencia, que es una mezcla de violencia política con violencia social, pues yo creo que también es instigada. Es estimulada totalmente, es evidente. Y por el otro lado, porque se le han ido, parte de la familia vive fuera, la diáspora de los venezolanos. Cuando tú ves esa desesperación, los jóvenes como que se han vuelto voceros de esa rabia, de ese, además de ese maltrato profundo que ha sufrido la sociedad venezolana, y entonces como que ellos han llegado y han capitalizado desde el punto de vista de decir, nosotros salimos adelante, somos voceros de ese dolor de los venezolanos. Además, fíjate una cosa que me estuve como reflexionando, la mayoría de los jóvenes muertos o heridos son muchachos que no pasan de 25 años, por lo tanto,
cuando llegó Chávez Fría al poder, ellos eran niños. Eran niños. Eso significa que su familia era su familia la que conocía como era Venezuela antes de la llegada de Chávez. Y se desarrollaron viendo la situación dentro del país, sobre todo la inseguridad. En Venezuela han llegado a atracar en las propias aulas universitarias. Así es. Se han atracado en los cines. Es decir, que la delincuencia se desbordó totalmente y es como evidente que sí se trata de una política de Estado. Así. O sea, el delincuente en la calle no es que es ineficiencia del gobierno, es que el gobierno estimuló la delincuencia como una forma de enemistad contra nosotros, pues contra la sociedad civil que siempre se ha enfrentado a ello. También que la política del miedo, ¿no? Porque es la meter a la política del gente en miedo. su casa. Yo creo que una de las cosas que Claro. le debe estar molestando más Claro. profundamente al régimen Castro, whatever, Castro madurista, Castro chavista, como le queramos llamar, pero castrista al fin, es que la gente salió a la calle. Es que hay muchachos que dicen, oh, bueno, prefiero que me maten en una movilización por mi país Lo dicen, a que me maten la delincuencia. incluso lo dicen en pancarta. Y además hay una cosa que le pasó a este proceso que yo siempre digo, bueno, ese proceso que dice que es revolucionario, no tiene ni jóvenes, no tiene intelectuales, ni tiene obreros. O sea, todo lo que es el componente de un proceso revolucionario, ellos nunca lo han tenido. No lo tuvo Chávez y no lo tiene Maduro. ¿Qué tienen? Ellos lo que tienen es el poder, que sí lo fueron organizando de tal forma como para que todas las instituciones estuvieran en sus manos. Por eso es que yo nunca he creído en estas elecciones. Desde el 2004 yo nunca he pensado que las elecciones realmente sean pulcras, que sean imparciales, ni nada parecido, porque tú no me vas a decir que un régimen que se apoderó del poder judicial, del poder legislativo, que tiene el poder ejecutivo, no va a controlar el poder electoral. O sea, no tiene sentido que me digas a mí que entonces van a tener poder electoral para ver si nos va bien. Pero hay gente muy seria, fuera incluso de Venezuela. Hay un estudioso llamado Javier Corrales, un académico norteamericano, que dice que uno de los mecanismos más perfectos que ha diseñado el castrochavismo, no le llama así, el gobierno, el régimen venezolano, es el sistema electoral, para no perder elecciones, una maquinaria perfecta. Para poder controlar el poder electoral. Así es. Y además lo increíble es controlar el poder electoral, pero además darle la imagen de que no lo controlan. No, y de legitimidad hacia afuera, ¿no? Con el cuento de que la democracia es por procesos electorales, ese concepto muy minimalista de democracia que se refiere además, a las elecciones, ¿no? Sí, además es la idea de que, bueno, si tú vas a votar, es democracia. No, porque en Cuba votan. Así es. Votan para ver si el jefe 1 saca al jefe 2, pero votan para moverse entre ellos mismos. Pero no con la oportunidad de cambiar el sistema. Por supuesto. O de que la gente haga un voto castigo frente a una mala gestión. Además, a mí me extraña porque todos estos países, incluyendo toda América, pues, vamos a ponerlo así, han aceptado como normal, incluso ya el gobierno cubano, el régimen que tiene 55 años en el poder, el hecho de que hayan ido allí hace poco presidentes demócratas y que incluso un presidente como el mexicano hable bien del líder Fidel Castro y no del tirano, del dictador. En cambio, si van a que le haya hecho una broma públicamente. Sí. Cuando creo que Piñera le dijo algo si se pensaba quedar con el poder, con la CELAC, y dijo, no, como diciendo, no, yo tengo 50 años acá, Sí, pero eso no tiene nada que ver, yo voy a entregar como dicen los estatutos, pero en el caso cubano no se metan conmigo, pues yo tengo 50 y pico de años y me quedo acá y me hasta quedo. que yo quiera. Entonces, pero fíjate una cosa, uno siente que entonces no le han dado la suficiente seriedad a lo que ha pasado en América. Es más, han ido penetrando otros países fuera de Venezuela con el apoyo sobre todo del dinero venezolano, $4. con esa idea del socialismo del siglo XXI, que en realidad es el comunismo disfrazado, de un comunismo fracasado, evidentemente bueno, fracasado. la muestra está en Venezuela. Nosotros no somos un país que puede argumentar ningún bloqueo, salvo el bloqueo de un mal gobierno, y tenemos las condiciones paupérrimas causadas precisamente por un régimen como el que existe en Cuba. Ellos tienen el pretexto del bloqueo. ¿Nosotros cuál es el pretexto? Mira, pero es que yo me he dado cuenta más con que riqueza petrolera, imagínate. Ellos te hablan de sistema socioeconómico, y que van a instaurar un sistema socioeconómico diferente al capitalismo.
En el fondo es falso. Ellos lo único que les interesa es el poder. El poder. Cuando ellos asumen el poder, crean una nueva clase social, que no es la clase burguesa, ni es la clase media alta, ni nada por el estilo. Es una clase social basada en el poder político y donde los dirigentes de los partidos, del partido único, y además siempre terminan teniendo un partido único, son los verdaderos explotadores. Entonces son los que te controlan la economía y te controlan el poder político. Es decir, vuelve al concepto de oligarquía, que es un concepto que arranca del medievo. Sí, ahora la oligarquía roja, como la que existe en Cuba, también está en Venezuela. Te iba a preguntar un poco de esto, porque tú conociste a Chávez. Y quería también decirte si con la desaparición de Chávez el chavismo no tiene vida, porque obviamente algo que está pasando acá es como que se han dado una serie de islas, digamos, autoritarias, y donde la mano del castrismo es la que trata de poner orden a esto, porque el que lo hacía antes desapareció. A Chávez, como dijo, creo, Diosdado Cabello, él mantenía como a raya a sus locos, y parece que los locos se desataron, ¿no? Él era el jefe de, el jefe de los locos, exacto. Sí. Pero vamos a hablar de Chávez porque tú lo conociste. ¿Qué tenía este personaje para haber arrastrado un movimiento y partir la historia de un país como Venezuela en dos? Yo creo que más que lo que tenía el personaje fue la oportunidad, el momento histórico en que él surge. El punto en que llega. Sí, yo digo que si Chávez se hubiera alzado en el 72, por ejemplo, en vez del 92, o sea, se hubiera alzado 20 años antes, no pasa nada. Pasa a ser un militar que se alzó, que lo detuvieron por golpista. Pero no siempre es así. Hitler también llega en condiciones particulares a Alemania. Claro. Lo que quiero decir es que el líder no llega en un vacío, llega en un proceso, digamos, de descalabro, de ruptura. Claro, pero ¿cuál es la habilidad que tiene este tipo de líder? Primero, por una parte, que sabe tomar las oportunidades que las pudo tomar cualquiera de los dirigentes políticos de los gobiernos anteriores, de los buenos dirigentes, porque en Venezuela sí hubo buenos dirigentes desde el punto de vista de conocimiento político, cultural, que uno diría, bueno, son personas que uno podría señalar como serias en el mundo político, y no supieron hacerlo. Abandonaron la población, abandonaron el país desde ese punto de vista, y lo que se había logrado en los primeros años de la democracia venezolana, el desarrollo educativo, el desarrollo social y el desarrollo cultural y de salud, lo dejaron. Se sintieron que ya tenían el poder en las manos y que ya no le dejó de importar su trabajo. Pero eso se fue gestando, Ángela, dicen que desde el 79, cuando empezó, digamos, a disminuir la inversión social y a declinar, digamos. Se olvidaron del país. Claro, se olvidaron del país. Es como que si un dueño de una empresa asume el poder, la empresa que se comienza a desarrollar, pero decide, bueno, ya esto está hecho, o es el hijo del dueño de la empresa que no sabe manejar absolutamente nada de lo que tenga que ver con esa empresa. Entonces yo siento que los dirigentes políticos abandonaron el país y le abrieron camino al mundo como Chávez, pues, que no solamente pasó en Venezuela, pasó en países mucho más desarrollados y con mucho más cultura que nuestra nación, porque como tú acabas de decir, Hitler, por ejemplo. Así es, pero ¿por qué Chávez? Y quería un poco llegar a eso, porque Chávez ocurre, como tú dices, dentro de una circunstancia se aprovecha, hay un movimiento conspirativo dentro de las Fuerzas Armadas, pero que por otra parte se está cruzando con una izquierda radical que nunca... De hecho, ¿no crees que fue así? Yo lo que creo es que Chávez en ese sentido fue muy astuto, porque a mí no me gusta hablar de inteligencia con este tipo de personajes. Fue muy astuto y muy trabajador. Pero no había una conspiración, ¿tú no crees que había una conspiración contra la democracia, producto de las propias debilidades de la democracia en Venezuela? Yo no dudo que había una conspiración. Y luego, bueno, se mete Fidel Castro y su mano que enamora al personaje, sin duda, ¿no? Lo enamora porque pasó un poco como cuando Fidel vino aquí y lo enamoró después la Unión Soviética, porque aquí el presidente norteamericano, según Nixon, que era el vicepresidente, dijo, mira, que no lo puede atender porque está jugando gol. O sea, tú no puedes nunca despreciar a ningún personaje político, porque tú no sabes en qué se puede convertir. Entonces, en el caso de Chávez, Chávez fue recibido en Cuba como un gran personaje, muy astucia también de Fidel, porque bueno, dijo, bueno, este señor que se volvió popular en el 92, sencillamente en 3 minutos de actuación ante la televisión, cuando se hizo responsable de la rebelión del 4 de febrero, en Fidel, que no tenía nada que perder, porque tampoco tenía nada que perder, y existía una situación que se había creado aquí con el gobierno de Carlos Andrés y la forma como habían recibido a los cubanos y una serie de cosas distintas a Chávez,
recibe a Chávez como un gran personaje histórico, lo trata muy bien, y si había algo que a Chávez le gustaba y que a Chávez le llegaba, oye, ser reconocido. Porque en eso los psiquiatras que investigaron la personalidad de Chávez, una personalidad narcisista histriónica, y se la alimenta. Y sociópata, pues, que necesita la atención, el cariño de la gente. Igual que el otro, por cierto, Fidel es igual. Fidel es un sociópata y narcisista histriónico también. Porque ellos todos se parecen. Tú ves esos personajes, los ves en la historia, y todos tienen características muy parecidas. La necesidad de ser queridos, aun cuando ellos no quieren, a su vez, ellos no crean empatía. Es decir, ellos quieren que los quieran, pero ellos son incapaces de responsabilizarse de los otros seres humanos. Ninguno de esos personajes... Ese es el elemento sociopático que tienen. Ninguno de esos personajes le interesa el dolor ajeno, ni le interesa lo que piensa ni el amigo, ni la mamá, ni la familia, ni nadie. Ellos no tienen sentimientos hacia otras personas, entonces esa es otra de las características que le permite llegar al poder y hacer lo que le dé la gana en el poder. Porque uno dice, bueno, es que él fue muy popular. No, mira, espérate, además es popular, porque sí es verdad que tiene un lenguaje muy fácil. Es más... Era envolvedor. Sí, bueno, a la gente cuando, mi esposo, que siempre trabajó en televisión, le dijo un día, echándole broma, oye, tú puedes dirigir el programa de los sábados de música y sería maravilloso. Lástima que no siga el consejo. Él era un showman. Si hubiera seguido el consejo, Venezuela no estaría como está. Inclusive yo diría que hasta más, mucha gente que lo conoció me dijo, y tú lo que lo conociste lo sabrás directamente, que era muy simpático y envolvía cuando a la gente, quería. Y tocaba. Sí. Él tocaba, él hacía el toque como de acercar y la gente se sentía inmediatamente atraída. O sea, y él hacía una cosa que se lo enseñan a uno en relaciones públicas. Él llegaba aquí y se sabía el nombre del camarógrafo, el nombre del director del programa, tu nombre, y cualquier persona que trabaja aquí de los niveles que sea. Entonces, reconocía al otro y se sentía, lo reconocía. Mira, la primera vez que él volvió a estar en nuestra casa, él llegó preguntándome por cada una de las cosas que hacían nuestros hijos, que él ya se acordaba de lo que hacía. Entonces, eso en relaciones públicas te lo enseñan. Tú quieres ser un buen relacionista público, haz sentir a la otra persona como que ella es la más importante. Ahora, precisamente ese tipo de personaje que además se asocia a una figura nefasta, destructivísima, súper destructora en América Latina, que todavía hace daño, que aunque ya sea una momia, ¿no? Esté momificado, que es Fidel Castro. Sí, muchos dicen que está muerto y que eso que vemos ahí no es Fidel Castro, pero bueno. En todo caso, ese elemento, ese emblema, se casó con Chávez esa figura, sin duda, capturó a Chávez y genera todo este proceso destructivo para Venezuela. Ahora, Chávez desaparece, Ángela. Queda este año después de Chávez ha sido como que radicalización para llegar ya a instalar, y creo ya por orden definitiva de los Castro, quienes secuestraron incluso el cadáver de Chávez, porque yo hablo del 5 de marzo como la muerte oficial. Nosotros sabemos que él murió a finales de diciembre. Así es. Entonces, este proceso post-chavista del chavismo, o de lo que se llama el castrismo en Venezuela, ¿es sostenible? Porque yo creo que esta manifestación, el estallido que hay en Venezuela en este momento está indicando lo contrario. Claro, yo no creo, y espero que nosotros tengamos razón y que sea así, pues que no se mantenga, que no sea sostenible. Entre otras cosas porque Chávez ya, antes de morir, ya había dejado toda la destrucción organizada del país. Totalmente. O sea, esto no es nada más legado de él, claro. Porque a mí me molesta cuando la gente dice, no, con Chávez esto no pasaría, pero todo esto fue él. No, Giordani... Esto lo que hizo fue avanzar en las últimas etapas. Claro, Giordani era ministro de Chávez desde que arrancó Chávez, y Giordani es el mismo ministro de Maduro. Así y la infraestructura del poder está allí presente igual. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que Chávez, como dijiste tú hace rato, tenía cómo manejar sus locos, porque él tenía poder. Sabía cuándo replegarse. Sabía cuándo replegarse. Era más mentiroso todavía que porque él venía y... Era un encantador de serpientes. No, y él venía y como hizo el 11 de abril, ¿a quién llamó? A sus enemigos fundamentales, a la iglesia. ¿A quién le lloró? Le lloró a la iglesia, le lloró a los oficiales que tenía al lado. Y creó después la mitología de que él había salido valientemente. Chávez sabía ser un buen mentiroso, un mentiroso con estilo, con seriedad, digamos así, tenía mucha astucia política, sin duda. Era un animal político por excelencia. Un mentiroso demasiado evidente, y su grupito
alrededor, las mentiras son demasiado tontas, estúpidas. Además hacen eventos o realizan hechos como primero sacar de la cablera a NT24. Yo me alegré. Terrible. Claro, para ellos fue terrible, para nosotros fue fantástico. Yo me alegré porque los periodistas venezolanos, y tú lo sabes muy bien, desde el 2001-2002 hasta el momento fueron paulatinamente saliendo de Venezuela, no solamente porque se quedaban sin trabajo y no te daban posibilidades de desarrollar tu profesión, sino porque te amenazaban de muerte, porque te disparaban, porque tenías que estar como si fueras un corresponsal de guerra con máscaras antigas y chaleco antibala para poder cubrir cualquier evento público. Y ese desplazamiento del periodismo venezolano hacia afuera, sea hacia la Florida, sea hacia España o sea hacia Colombia, se hizo paulatinamente y por corte. Entonces cuando, por ejemplo, en el 2007 deciden cerrar el Canal 2, fue como el gran evento. Un punto de inflexión. Sí. En el movimiento estudiantil, por cierto. Con el movimiento estudiantil de por medio. Pero no se le había ocurrido jamás a Chávez, por supuesto, asesorado por José Vicente Rangel, no se le había ocurrido hacer el tremendo error de meterse con un canal internacional. Eso, mira, le puede uno doler mucho como periodista, pero a mí desde el punto de vista de ciudadana venezolana me alegró, porque ha dado la oportunidad que el mundo sepa que esa es la verdad de lo que sucede en Venezuela. Y encima, este caballero se le ocurre romper relaciones con Panamá. Así es. Cuando Panamá no es ningún enemigo político, el gobierno panameño. Por cierto, además estrangulando el propio gobierno, porque tengo entendido que mucho, de hecho, del comercio que Venezuela realiza pasa por Canal. Exactamente. Entonces tú te pones a ver y tú dices, pero qué bárbaro. Sí. Pero yo creo que esa es la incapacidad de este régimen, de lo que queda del chavismo, o esta destrucción que hay en Venezuela. Por ejemplo, lo mismo que hicieron en diciembre, Ángela, el poco aparato productivo sano que quedaba lo dinamitaron con estos saqueos controlados. Y entonces, evidentemente, eso genera más rabia, porque ¿qué pasa en enero? Cuando ya tú adelantaste la Navidad y se te pasó y todos los reales se fueron y lo que quedaba y la gente ya saqueó y tiene sus televisores plasma en su casa. ¿Y la comida qué? No, y además, ¿sabes qué? Eso es como lo máximo de la expresión del populismo. Yo te voy a permitir, para que tú te sientas bien, que tú saques y te oyes lo que te da la gana y actúes así en una forma totalmente irresponsable. Y animalizando a la sociedad. Animalizando porque les conviene. Lo que ellos no se imaginaron es que tú no puedes hacer eso con una población que tenga, aunque sea cierto nivel de desarrollo cultural, porque llega un momento en que la propia... Y de desarrollo, por lo menos, del ADN democrático que nos queda. Por supuesto, porque además fueron muchos años de democracia, muchos años en que el venezolano pudo discutir acerca de la democracia, cómo hacer o no hacer, y además, mira, todo el que vive en Venezuela sabe que nosotros estábamos acostumbrados a criticar a todo el mundo, a venir y protestar en cualquier parte, y más bien estábamos como muy callados para lo que nos estaba pasando. Porque nos habían metido en nuestras casas, Ángela. Por temor. Por el miedo, exactamente, la miedocracia. Exacto, pero fíjate, ¿cómo se les ocurre? Y el liderazgo, por cierto, opositor había respondido a esa estrategia. Claro, por supuesto. Ahora nos vamos todos por las elecciones y las vías institucionales. Pero ¿quién dijo que hay que abandonar la calle? Y te amenazaban. No, es que mejor es que uno retirarse para evitar muertos. Así es. Y entonces uno de los jóvenes respondió con eso de la pancarta, mira, que me matan en una manifestación o me matan en la calle porque salí a pasear. O porque no cerré bien la puerta. ¿Tú dirías que estamos en una nueva etapa de la lucha? Yo creo que estamos en una nueva etapa. Con nuevos líderes también, porque aparecieron líderes increíbles, estudiantes, un liderazgo mucho más horizontalizado, pero también con emblemas, porque yo quiero que sepas que yo me opuse, o por lo menos emocionalmente, a la idea de que se le entregara a Leopoldo, pero mirándolo en perspectiva, y después de la destrucción abierta, el desmoronamiento de Capriles público, que creo que... Claro, mi idea como política, cuando yo fui militante política, activista política, que yo jamás me hubiera entregado a una dictadura, yo hubiera pasado a la clandestinidad. Como lo hizo Betancourt. Betancourt fue el gran líder de la clandestinidad y hizo cosas extraordinarias. No, yo me hubiera quedado en la clandestinidad como hizo Pompeyo Márquez, por cierto, también, que fue el que realmente se quedó, porque Betancourt sale también al exterior. Claro, sale al exilio. Al exilio, pero fíjate una cosa, yo inicialmente, si a mí me hubieran preguntado en una reunión qué se debe hacer, yo le hubiera dicho a Leopoldo, no, pasa a la clandestinidad. Pero para tú pasar la clandestinidad tienes que tener
cultura y mentalidad de personas que se está enfrentando a una dictadura y que tiene una resistencia organizada, es decir, tiene sitios donde esconderte, cómo movilizar la concha, cómo movilizar líderes, tiene una serie de cosas que nosotros sabíamos que no existían en Venezuela. Entonces, resultó que esa entrega se convirtió en algo positivo. Además que creo que fue simbólicamente muy bien manejada. Cuando él grita ante la estatua de Martí atrás de él, yo creo que fue un símbolo muy importante también para esa cubanidad oprimida y inmediatamente genera una gran solidaridad. Además que creo que las redes sociales ayudaron a magnificar el impacto, gracias a Dios que las tenemos, porque inmediatamente eso se convirtió en noticia internacional y generó un rechazo muy fuerte a nivel de la sociedad civil internacional. Claro, además tú ves interna, a un joven de 42 años, por supuesto, que se entrega, pero rodeado de miles de personas. Y todos vestidos de blanco. Exacto, y no es su partido. O sea, no es que el dirigente de un partido se entrega acompañado de sus militantes, se entregó acompañado de la sociedad civil venezolana. Yo creo que el gobierno no se imaginaba que iba a haber tantas personas acompañándolo. Eso fue otra sorpresa para el gobierno. Y después el otro grave error de este régimen es que ellos siempre habían sido represivos, pero te habían siempre utilizado los grupos estos paramilitares. Entonces en nuestra casa dispararon, por ejemplo. A nosotros nos dispararon. Pero no de manera masiva como lo están haciendo ahora. No solo eso, sino que era escondido. Entonces te decían, bueno, eso no es culpa de nosotros, nosotros no lo mandamos. Lo que sucede es que, bueno, te decían, el pueblo reaccionó y te disparó, pues, porque te estás metiendo con el comandante. Sí, pero ahora el propio Maduro es el que dio la orden y además públicamente. Ángela, nos queda un minuto. Lamentablemente el tiempo de la televisión sí es dictatorial. ¿Qué le dirías a esta población que nos está escuchando con respecto a lo que podemos esperar hacia el futuro en Venezuela? Nosotros, ojalá, la esperanza fundamental es que estos jóvenes realmente conduzcan nuestro país hacia la democracia. Y va a suceder dos cosas si ellos triunfan. Una, que volveremos a ser un país donde se puede reconstruir la nación y ser productivo, pero además vamos a tener un nuevo liderazgo completo, sin compromisos con el pasado. Y eso es fundamental. Yo creo que viene una nueva clase social. Bueno, gracias amigas y amigos, y con este programa extraordinario de una mujer extraordinaria que está sufriendo como todos los venezolanos y todos los latinoamericanos que queremos la democracia, quedo de ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como mi amiga, la periodista Ángela Sago. Gracias por estar con nosotros. Gracias.